está difícil mantener el nivel, ¿no? Lo hemos comentado alguno tomando café. Vamos a bajar un poco más a lo terrenal, ¿vale? Que es un poco el objetivo de esta parte de la presentación. Os queremos presentar, vamos a decir, la herramienta que plantea SAP de cara al futuro, ya no tanto en S4, sino que ya se podría estar utilizando en clientes donde tenemos SAP FC, o sea, el SAP R3 actual. Y es un poco una herramienta que nace de la idea, bueno, al final es una herramienta que desarrollan unos turcos, pero unos alemanes deciden comprarla, ¿vale? Y entonces la comercializa Alemania. ¿Por qué decimos unos turcos? Porque sí que es cierto que hace mucho tiempo fuimos a hacer una presentación con TMB, porque hay alguna empresa del sector público que trabaja con esta herramienta por el volumen y la granularidad de datos que es capaz de manejar. Ahora veremos un poco casos prácticos. Y bueno, venían los turcos a presentación, alguno en Madrid y el máximo exponente era turco, ¿vale? Ahora realmente SAP APM un poco se define como la herramienta, vamos a decir, de los cierres, pero también permite manejar todo tipo de datos que podamos tener, vamos a decir, en esas carpetas Excel que manejamos a final de mes y que nos vuelven locos, o el multisistema con el que trabajamos, o que vemos que los controles cada día se vuelven locos. Bueno, pues aquí un poco la foto general, ¿vale? Pues habla de rendimiento, de rentabilidades, de riesgo, de cash flow. Podemos leer casi cualquier cosa, desde cualquier sitio podemos leer, pero obviamente de nativo, pues lee del SAP R3, del SAP PCC, del Business Warehouse, de un Excel, propios datos que le podamos poner en la propia herramienta. Y al final lo que hacemos cada final de mes, ¿no? Cocinar la información con un objetivo, ¿sí? Y bueno, intentando incorporar algo de la presentación o enganchando, siempre tenemos la incertidumbre de que tenemos poco tiempo para cerrar, ¿sí? Y normalmente tenemos poco tiempo. Si alguien me pide un cambio estratégico para hacer un cierre y, oye, dime si incrementar al 10%, cualquier tipo de esas cosas, esta herramienta nos va a permitir hacerlo en el momento, ¿sí? Nuestro cliente estrella es Grifols, donde estamos haciendo todo este tipo de escenarios y realmente en Grifols estamos leyendo de la máquina de real de Grifols. Sí, no requiere, aunque ahora nos van a obligar por temas de SOX y temas pero no requeriría irnos a la máquina de desarrollo tradicionalmente, hacer un cambio, pasar a la máquina de calidad, revisarlo y a la de productivo. ¿Por qué? Porque cuando me piden un cambio me lo piden con los datos de productivo. Y normalmente nos encontramos en que no los tengo en una máquina, no lo puedo desarrollar, lo tengo que hacer en caliente. ¿Cómo simulo esa situación? Pues con esta herramienta nos encontramos que montamos los modelos en caliente con datos reales del día de ayer y el histórico que tengamos, en nuestro caso en BW, y podemos hacer la simulación que queramos. Podemos jugar con los parámetros como queramos y los tenemos al segundo. Podemos lanzar, no hace falta, muchas veces nuestras simulaciones implican, no hace falta grabar los datos. La propia herramienta me permite analizarlos en caliente y ver si el resultado me queda bien, me queda mal, me queda como alguien espera, que todos sabemos que siempre con los Excel y todo ese tipo de cosas, el cocinado es creatividad, ¿no? Sobre todo ahora que tenemos muchos programas de cocina en la tele. Todo ese tipo de cosas, con esta herramienta los superamos, ¿vale? Y pues, sobre todo volumetría. Sí que es cierto que aquí hemos puesto que lo podemos tener en on-premise, por ejemplo, instalado. Nosotros tenemos una instalación en casa para nuestros juegos de magia borrás, ¿no? Que hacíamos antes y hacer nuestros modelos, o puede estar en cloud, ¿vale? Cuando decimos on-premise, puede estar sobre el ECC, sobre el S4, por ejemplo, o sobre un Business Warehouse. Cuando decimos un Business Warehouse, pues ahora será DataSphere, o claro, también con SAP es un poco complicado, porque ya sabemos todos que cada 6 meses cambiamos la plataforma, ¿no? Pero, por ejemplo, eso tenemos todo accesible online, ¿no? Y además, lo importante es que la visión, aquí es como todo, nos venden que lo puede hacer el usuario. Sí. Pero la pregunta es, ¿un usuario sería capaz de hacer un report painter en el SAP tradicional? Pues depende del usuario, ¿no? ¿Un usuario es capaz de hacer una query en el SAP tradicional? Pues depende del usuario, ¿no? Entonces, usuarios avanzados lo pueden hacer. En muchos casos nosotros lo que tenemos es que hacemos todo el cocinado, pero luego el aplicativo SAC o los cuadros de mandos
sí que se los diseña el usuario. ¿Por qué? Pero nosotros ya le preparamos ese cocinado de información, se lo dejamos preparadito en la base de datos y él ya juega. Ahora veremos algún caso así, lo podemos enseñar en este caso en el PowerPoint, pero veremos cómo se puede jugar a eso, ¿vale? Yo quiero que haré ahora es abrir el entorno. Vete un momento al final es un entorno Fiori. Ahora veremos cómo... Vamos a ir haciendo un poco pinceladas conforme iremos viendo la herramienta. Esto es un SAP BW tradicional, ¿sí? Si entramos a nuestro modelo de SAP APM, ¿vale? Digamos que podemos decir que tenemos como dos entradas Fiori. Una es la de los técnicos, donde montamos el esqueleto y el modelo de cálculo y el cocinado. Y luego, si lo hacemos bien, el usuario lo que tiene es una lista de tareas que son las que va a ejecutar a final de mes. Que a lo mejor mueve 1.000 millones de datos, o 1 millón o 2, o 40.000 y lo multiplica por, yo qué sé. Podríamos tener, el gasto de teléfono llevado al cliente del contador de luz que tengo en Andorra la Bella, ¿no? Pues podríamos saber un céntimo, llevarlo a ese detalle, ¿no? Entonces, si entramos vamos a entrar un momento bueno, son modelos. Al final tenemos que pensar que es como un libro en blanco. O sea, no viene nada escrito. Sí que es cierto que ahora veremos que SAP nos proporciona algunos modelos de ejemplo por temas tax, temas de impuestos o análisis de algunos sectores de negocio. Los hemos enumerado en la presentación. Pero al final, nosotros tenemos escenarios y en el escenario tenemos toda una serie de... Llevándolo al absurdo y sin quitarle el medio que tiene la herramienta, al final es como ir haciendo buscar Vs que nos van enlazando tablas y tablas y tablas y tablas, que seguro que os encontráis en esos procesos de cierre o cuando damos soporte a los usuarios. Allí hay un bagaje más funcional, aquí hay un bagaje un poco más técnico. Pues cuando vamos dando soporte a los usuarios, me dicen, oye, pues quiero ver las ventas. Claro, pero las ventas, hostia, por país. Hostia, en el cliente no lo he puesto en la APA, entonces no me llega, ahora tengo que hacer un join. ¿Y qué me hago? Tabla pivote, buscar V, tal, todo eso llevado a la automatización máxima, ¿vale? Entonces, bueno, lo que conseguimos que es de un dato pequeñito, lo podemos explotar a lo que queramos. Y lo que queramos son costes, son finanzas, son budgets, son cuentas de resultados por cliente, bueno, 20.000, todo aquello que se os pueda ocurrir, ¿sí? Y la ventaja que tenemos, si queremos miramos el otro. Esta es la de usuario, o sea, eso sería ¿Vale? Una acción de usuario. Si veis, es un poco la misma estructura, pero el usuario lo que va a ver, entre uno de ellos, va a tener las actividades. Pues lo típico. Quiero hacer el subreparto de CECOS, que ahora con la versión nueva parece que lo de costes hemos perdido bastante funcionalidad. Estamos sufriéndola en algunos clientes, tristemente. Bueno, pues típico, le pongo la fecha, pero como ya tengo todos los drivers embebidos dentro del sistema, le doy al botón y él cocinará. ¿Sí? La cuestión es que ese cocinado, como lo podemos hacer juntos y podemos chequear juntos, nos permite dejarlo bien montado y luego lo que hacemos es un deploy, que a los usuarios que tienen acceso les llega el enlace y ya tendrían en su lista de tareas un modelo de unos pasos que tienen que ejecutar. Incluso lo tenemos en automático, algunos de estos modelos, y van solos. Llegan final de mes, tal día se ejecuta y barre con todo lo que queramos que vaya. La presentación que queremos hacer es para que veáis un poco. Bueno, tenemos un entorno Fiori. Claro, aquí el tema del Fiori también es un poco mito, ¿no? Al final tenemos que pensar que en el Fiori está muy bien, pero cuando voy a comprar... Yo qué sé, mi mujer compra muy bien con el móvil, yo tengo que comprar con el PC. O ella paga por el banco con el móvil y yo me tengo que extender el portátil, si no, no soy capaz, ¿no? Pues bueno, es lo mismo, hay gente que sigue trabajando con el FC, ¿no? El SAP GUI más o menos de toda la vida, tuneado al S4, o hay gente que trabaja con Fiori. ¿Sí? En este caso sí que no hay otro entorno porque todo es Fiori, pero lo tenemos embebido, ¿vale? Entonces, lo que hablábamos antes, ¿no? Estamos integrando datos, un motor de cálculo potentísimo, porque podemos jugar con cualquier cosa que se nos ocurra. Tenemos algún modelo que el usuario mete datos, tenemos algún modelo que en base a unos datos explota otros datos, ¿vale? Tenemos cargas en Excel, ¿vale? Entonces, todo eso es un poco lo que hablamos, queremos poner aquí, que puede leer cualquier tipo o puede leer CDS de los modernos, mejor o peor estructurados, pero CDS, con lo cual la lectura es online. Y ya bien, no es que tengamos que diseñar nada, simplemente lo único que hay que habilitar es una capa que son las HANA Views, que simplemente es decir, esta tabla quiero leerla, y él ya monta la interficie, no hace falta de inventarnos nada. Por ejemplo, nosotros en Grifols trabajamos mucho con la GLPCA, que es la tabla vieja de centros de beneficio, que desaparece. Ahora leeremos lo que hace DOCA.
y la leeremos entera. ¿Vale? Ya tenemos las pruebas de concepto porque muchos del reporting de BI viene de la GLPCA en Grifols, ahora lo tenemos que poner en la CDOCA y además lo cocinamos. Con lo cual será sacar la CDOCA, llevarla a BW, hacerle un cocinado y volver a bajarla, en este caso a BI, o volverla a bajarlo a S4. Claro, si hablamos de multiempresa, muchas veces las empresas, que también tenemos un modelo que luego veremos un poquito, refacturan servicios de unas empresas a la otra, ¿sí? Ese refacturar no siempre es algo lineal. Cuando refacturo muchas veces vienes condicionado por ¿qué? Pues a lo mejor quiero dar un determinado porcentaje de ingresos a una determinada empresa por algún concepto, puede pasar. ¿Qué gastos voy a refacturar de quién a cómo? También puede pasar. Y lo que refacture en base a qué, ¿sí? Pues con esta herramienta leeríamos, lo cocinaríamos y luego si quisiéramos haríamos asiento financiero, pedido de ventas, pedido interco, lo grabaríamos directamente en una tabla que quisiéramos, en BW, ya quedaría preparado para analizar, ¿sí? Por ejemplo, en Grifols estamos haciendo el Transfer Price, ¿no? TPS, que es un modelo, y lo que permite es calcular cuánto factura una empresa a la otra, de forma automática. Porque coge todos los gastos de los CECOs, coge las ventas de una de las otras, y los criterios que queramos fundar. Aquí, los padres de la criatura, tenemos a Joseph Jo, que participó en todos estos diseños junto con Raúl, pero al final lo que hacemos es todo ese tipo de... ¿Tienes algún ejemplo a ver cómo de lectura para ver los cheques de datos? Aquí, por ejemplo, vemos de lo que comentabas, Sergio, teníamos, pues, por ejemplo, una tabla de configuración para que todo el modelo de alguna manera trabaje en base a unas reglas. Si la abrimos, veremos que le definimos, pues, desde unos nodos de cuentas de mayor a unas áreas funcionales y unos drivers que nos indican cómo queremos que se repartan los costes, ¿de acuerdo? Que esto no dejaría de ser CECOs de mi estructura, como si hiciéramos un subreparto, una distribución tradicional, pero llevadas las reglas adentro del PAPM. Es como un customizing que defines para cómo quieres que se repartan por grupo de CECOs, que sería el área funcional, el nodo de cuenta y el criterio de reparto, ¿vale? Esto sería una tabla de configuración. Luego tendríamos lo que hablaba antes Sergio, acceso a CDS. Estos son CDs que se han creado en el entorno, que se consumen como una vista. Luego tendríamos también infoproviders. Bueno, la gente que está acostumbrada, esto corre sobre un BW, ¿vale? Esto sería una capa semántica, digamos, por encima del cubo, que lo que hace son composites, que lo que haces no es una tabla, sino que es un conjunto como de tablas de BW, ¿no? O sea, de donde consumimos esa información. Aquí lo bueno es que nosotros tenemos un origen de datos que BW, que puede ser un cubo base, un infoobjeto, un infoprovider, que es la combinación de todo lo que BW haya montado. Lo indicamos aquí y él nos arrastra toda esa definición, porque él lo que hace es una vista sobre nuestra vista. Está leyendo esa información que tengo ahí abajo. De forma automática. ¿Sí? Y automáticamente él aquí, intermedio, si yo le diera a leer o a visualizar, me daría el contenido de esa tabla. Con lo cual sería lo mismo que si yo me lo bajo a un Excel, luego ordenaría alfabéticamente lo que fuera y ese buscar V que yo hago lo voy a hacer con un join dentro de la herramienta. Claro, y tienes acceso a distintas fuentes de datos, que es, y lo bueno es que estás trabajando sobre un ERP que es SAP, que tiene sus normas, que tiene sus estructuras y que de alguna manera nosotros utilizamos también tablas, el maestro de CECOs, el maestro de cuentas, todo aquello que requiramos para mezclar la información y tratarla. Claro, aquí os queremos vender un poco como entendemos el core, que es nuestro SAP, ¿no? Las tablas, lo que tenemos en cada uno, el negocio. No venimos a venderos tecnología, que sí, pero la idea es que nosotros conocemos el negocio, conocemos las tablas donde están las cosas y somos capaces de traérnoslas. Y no hace falta que nadie nos diga, quiero este campo de aquí, de aquí, de aquí. No. Vamos y lo leemos. Sí, eres autónomo. Sí, solo tenemos que hacer un CDS o lo que sea. Vamos y lo leemos, y lo tenemos, y lo cocinamos. En este caso, además, cocinamos drivers. En el propio SAP tenemos un proceso que nos cocina los drivers, nos cocina las bases de reparto de algunas cosas, yo que sé, por recursos humanos, pues las horas, en este caso recursos humanos lo tenemos en otro SAP, porque el tema de producción de datos hay dos SAPs, bueno, pues cogemos, lo leemos y nos lo cocinamos, hacemos un precocinado para luego llevárnoslo aquí y entonces aplicar la regla que queramos, ¿vale? Pero la regla es que no hay límite de reglas. Correcto. Eso es lo interesante de la herramienta, ¿sí? Y igual que tenemos lo de leer, tenemos lo de grabar. Aquí, por ejemplo, lo que hacemos primero, ya por política nuestra, es
siempre jugamos con cubos intermedios, entonces hacemos un pregrabado, chequeamos, borramos y lo pasamos al definitivo, ¿sí? Pero podría ser un fichero para ClickView o podría ser cualquier cosa que queramos tener, ¿sí? Lo importante es que el cocinado le dotamos de lógica, pero lógica nuestra de negocio, no lógica de if the country es igual a S, no. Hacemos reglas técnicas, o sea, reglas de negocio para poder hacer todo ese tipo de cálculos, ¿vale? Y luego al final tenemos un write. Correcto. Vale, aquí, dale al tipo de escritura, lo podemos tener ahí. Sí, aquí, por ejemplo, tú podrías, claro, estamos sobre en este momento estamos sobre un Business Warehouse, entonces escribimos en cubos, ¿no? Entonces, tú en los cubos tienen como estados de decir, qué quiero hacerle, cargar, planificar, entonces el propio PAPM está conectado para hacer como escrituras de forma nativa con la función. Luego tenemos otra opción, que es la que decía Sergio, para un borrado. Cuando queremos hacer un borrado, lo que estamos lanzando es una cadena, un process chain que se llamaría, que al final es un proceso estándar de DW para hacer traspaso de datos, eliminación de datos y de alguna manera todo esté integrado en la misma herramienta. No necesitamos que nadie de otro departamento o de otra responsabilidad tenga que lanzar otro proceso, sino que la propia herramienta es capaz de leer, tratar y registrar tantas veces como queramos, con las versiones que queramos, en el momento que queramos. Es autónomo en sí mismo. Pero que es capaz de grabar pedidos de ventas, asientos financieros. Correcto. Sobre la nueva capa de S4, todo aquello que veamos que pueden ser ajustes. Podríamos inventar hasta la consolidación. Aquí, por ejemplo, que os enseño esto que dice Sergio, aquí con la función en RCA, al final lo que está haciendo es, te permite hacer pues, un documento contable de AP, de AR, un pedido de ventas, un pedido de compras, un traspaso de costes. O sea, esto detrás lo que estás enganchado ya con el SAP para de forma autónoma contabilizar en el sistema el resultado. Claro. Sí. Bueno, lo que pasa es que tú le das acceso a un modelo. Claro, tú le darías acceso al otro tile. Bueno, si le das acceso a crear, sí. Por eso decíamos antes que ¿alguien puede crear una query? Sí, pero todo el mundo no se lo das porque luego te hunde la máquina. Claro, lo normal, ¿no? Aquí lo normal es esto. Tú le das este trozo de aquí. Nosotros le damos este proceso. Tú le darías este trozo de aquí. Claro, y tú le preparas todo de forma controlada y ellos ejecutan este trozo. Al final es como cuando ves estas herramientas de cierre de SAP que tienes el calendario y lo que tienes que ejecutar, pues es venirte aquí y de cada modelo que tengamos ejecutaríamos cosas que están prehechas. Claro, si alguien os está haciendo el budget, que es lo que nos pasa ahora, por ejemplo, en Grifols, alguien está preparando el budget 2025, ¿no? Pues hay una parte de planificar los CECOs con sus gastos, obviamente, nosotros lo leemos, que hay problema, y luego tenemos unos criterios de reparto en base a volúmenes de ventas previstos, número de personas, todo eso. La gracia de esta herramienta es que tienes una capa por encima de todo y te da la libertad que no te da un ciclo de subreparto o un traspaso periódico. Tienes esas limitaciones técnicas del SAP que no te permite repartir por material, por ejemplo, ¿sabes? Claro. Aquí tienes la capacidad de definir lo que necesita la empresa para realizar las acciones. Claro. Si quisieras tener un gasto distribuido por tu producto de servicio que vas a vender durante el año que viene, tu previsión, SAP no te lo va a hacer. Tendrías que definir centros de coste, ¿no? O auxiliares para hacer eso. Aquí lo podemos hacer. La esencia de la herramienta es un motor de cálculo. Entonces, te permite procesar muchos registros en muy poco tiempo y con la calidad y la trazabilidad que se precisa. Sí. Al final nosotros por modelo siempre hacemos, si un CECO tiene 1 millón de euros definido y me lo quiero llevar a material, zona geográfica, provincia, región, pueblo, tipo de consumo, el color de ojos del cliente, lo podría hacer. Sí. Entonces, por nuestra manera de trabajar, para poder cuadrar, lo que hacemos es como un subreparto, un negativo de concepto, es como un cargabono. Y luego lo llevamos al otro nivel. Entonces, claro, ese nivel, si lo llevamos por cliente, sector, zona geográfica y tal, pues es un PA. Sí, es como un precio realmente, si quisieras. Es decir, de alguna manera podemos llegar a ese nivel de detalle. Y lo bueno es que lo podemos retroalimentar en el propio sistema. Claro. Lo podemos jugar. Por ejemplo, nosotros ahora en Grifols ahora estamos desarrollando 2 o 3 que sustituyen funcionalidad que nos ha quitado el propio SAP al hacer el S4.
Y en esto es pues meter los CVs, reparto por CVs, que en la versión nueva no existe, todo ese tipo de cosas, los estamos aplicando con PAPM. Incluso, bueno, ahí trabajamos con un proceso que a final de mes saca como una foto de cómo están a nivel de centros de beneficio las partidas de clientes, de proveedores, activos fijos y tal. Pues como eso se pierde, también lo estamos haciendo con PAPM para poder llegar al máximo detalle posible. ¿Sí? Porque no tenemos el split por CV a nivel de cuenta, entonces lo vamos a aplicar con PAPM, ese split. Al final nos serviría para cocinar cualquier cosa que tengamos en la cabeza de procesos de cierre que os pidan, tanto en real como en plan, pues la herramienta es la perfecta. ¿Sí? Aquí vamos a hacer un inciso, la parte de pasta, de lo que vale, no tenemos ni idea, pero sí que con SAP tenemos contacto, no han podido venir porque realmente están en Madrid, los que mandan del cotarro. Quiero enseñar, aparte de lo que era la lectura y la escritura, y hablando un poco de lo que hablabais de los ciclos, os enseño un ejemplo de, este es un modelo que calcula servicios, precios de servicios y los factura, y aquí vemos un poco que la similitud que tiene con el SAP, ¿no? Con el backend, en la que sería un ciclo de reparto, ¿no? Tendrías un emisor, tendrías una base de reparto, y tendrías la regla del reparto, ¿no? Que le estás indicando, por ejemplo, en este caso, que repartes importes por cantidades, ¿no? Eso sería la cantidad de reparto que la tenías en la base. Entonces, tiene una similitud con el SAP porque realmente estás trabajando con un SAP. Pero bueno, la similitud la tiene porque nosotros somos saperos de hace 20 años. Eso también, ¿no? Y cuando buscamos el equivalente nos basamos en sus repartos, distribuciones o traspasos periódicos. Y para nosotros era más cómodo hacerlo igual o equivalente, porque así es más fácil de explicar, es más fácil de trazabilidad. ¿Sí? Sí que es cierto que pues, te puede llegar cualquiera y dibujártelo a su manera, pero ¿sabes? Preferimos hacerlo de una manera como ordenada y que se parezca a lo que era el tradicional. Será porque somos un poco vintage, ¿vale? Pero hay una arquitectura que funciona y que está estructurada y que al final correcto. Es muy entendible, ¿no? Claro, es transparente y trazable porque vemos todo el flujo. Y nosotros intentamos hacer el negativo positivo que os comentábamos antes, pues para saber, oye, tenía 100 en el FECO, realmente sigo teniendo 100, que no se me vaya la pinza y ahora me aparezcan 120, que en el coste tradicional yo puedo repartir más de lo que tengo, ¿no? Bueno, tenerlo un poco así para cuadrar, ¿no? Agilidad toma de decisiones es porque podemos simular en caliente, cambiar porcentajes, ¿sí? Podemos llegar a incluso dejar al usuario parámetros, no solo la fecha del cierre, pero cuando estamos construyendo podemos simular en caliente. Nosotros aquí, por ejemplo, en caliente creamos un modelo como copia del otro y hacemos algún ajuste. Probamos, nos encaja, no nos encaja. Este buscar V que os digo yo, que es como muy tradicional, hostia, a lo mejor no es el adecuado. La tabla que tengo del driver no es la buena. Todo eso lo podemos hacer en caliente. Y no hace falta. O sea, la ventaja es, lo hablábamos antes, ¿no? Pues no hacen falta desarrolladores para bajar toda la información. Solo necesitamos los conectores para tenerlo en el sistema. ¿Sí? Más con el conector hecho, el CDS, donde grabaremos, donde leeremos. El resto es nuestra imaginación. ¿Sí? Para optimizar la rentabilidad, bueno, pues si soy capaz de ver al detalle, soy capaz de ver si es rentable o no rentable un negocio con todos los criterios. Y sabemos que cada vez el CEO, CIO o el que corresponda siempre nos pide una variante nueva que no tenemos contemplada. Pues aquí la podemos añadir de un momento al otro. ¿Sí? Otra cosa interesante es que viene con soluciones ya prehechas. Cuando decimos prehechas no es que le puedas dar un botón y ejecutarlas. Pero, por ejemplo, tenemos temas de taxas o de impuestos, como es el Pilar 2. ¿no? El Pilar 2, que se llama el BEPS. El BEPS, que es para que todas las empresas paguemos siempre o se paguen en todos los sitios donde trabaje, pues el porcentaje que corresponda y si no, paguen la diferencia y tal, pues ya viene como por defecto en el sistema. ¿Sí? Si ya tenemos una base de trabajo, ya sabemos cómo calcula, más o menos. Al final es rellenar datos. Sí que es cierto que aquí nos tenemos que basar mucho en vosotros a nivel de conocedores del negocio y de las cifras, ¿no? Yo que sé, oye, ¿cuántos metros cuadrados tengo? ¿Cuánto de impuestos pago allí, aquí y allá? Bueno, pues a lo mejor son cosas que solo lo preparo en la memoria, pero no lo preparo en SAP, ¿no? Lo preparo en las empresas. Bueno, al final es una solución integral porque forma parte del ecosistema de SAP y ya está preparado para leer SAP. Pero bueno, podemos leer Excel, que siempre es el mejor RP del mundo, allá donde los haya, pero también está preparado, ¿sabes? Aquí hemos puesto una relación de los que vienen by default y que los podemos incorporar a la herramienta y luego utilizarlos. ¿Sí? Hombre, utilizarlos pues a lo mejor, si yo tengo que calcular los impuestos, el BEPS 2, pues a lo mejor hay cosas que me las tiene que dar el auditor porque las tiene él en su memoria y no están en ningún sitio. Pues entonces les preparamos, en este caso ya viene preparado para que se complementen a mano ciertos datos.
Pero si luego hay datos que tienes en BI, pues sustituimos una cosa por otra y leemos el dato que tengo en BI o que tengo en el R3. ¿Sí? Oye, yo qué sé, gestión de costes de TI, de informática. Bueno, pues ya hay un modelo que lo calcula, ¿no? Cálculo de costes, precio de transferencia, rentabilidades. ¿Sigue? Vamos a ver. Dicen por Bueno, sector, ¿no? yo qué sé, en fashion, en industria aeroespacial, componentes, retailers, ¿sí? Bueno, petróleo, gas, gestión de costes, suministros. Bueno, hay 20.000 by default, ¿vale? Pero lo importante al final es lo que conoce cada responsable, ¿no? En cada empresa, porque al final, por mucho que queramos, cada uno lleva su Los que vienen aquí, modelo, ¿vale? ¿vale? Serían sample contents y todos los que ya tenemos preparados. Obviamente, como base está perfecto. Hay cosas que ya, oye, no hace falta inventarlas de cero, ¿no? Aquí no lo podremos ver, pero sí que es cierto que, dependiendo de cómo tengas el sistema, el tío te abre, no sé si habéis hecho alguna vez, de esas transacciones que te muestran en SAP. Un flujo. Esto depende de esto, pasa por aquí, bueno, como si fuera un BPM, pues te hace toda la trazabilidad de todo lo que va a hacer. Entonces lo ves gráficamente. Depende del volumen que tengas, pues de las cajitas que hace falta un aumento de no sé cuántas dioptrías, o si no, más o menos lo puedes ver todo en una pantalla, ¿vale? Pero bueno, los tenemos aquí definidos, ¿vale? Pero bueno, para que veáis un poco, el resto son definidos por nosotros, porque no viene nada. Esta carpeta está vacía, quitando el sample, lo demás está vacío, con lo cual lo vamos construyendo con los responsables de los cierres, que son los que más normalmente suelen estar más locos, no porque estén más locos de por sí, sino porque se vuelven locos al cerrar, al planificar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y aparte, yo siempre digo que los costes requieren de fumar mucho, como el Melendi cuando iba en el avión y lo tuvieron que echar para atrás, pues hace falta fumar un poquito, pues para extraerse y hacer esa regla de controlling, ¿no? Aquí os queremos enseñar un poco que puede tocar cualquier cosa, puede ajustar, o sea, puede analizar cualquier tipo de información, desde inventarios que hablábamos antes, precios de transferencia entre empresas del grupo. El margin adjustment es cuando tenemos inventario y tenemos las empresas cruzadas y entonces tenemos un fee, pero para consolidarlo tenemos que eliminar. Todo eso lo tenemos también. Bueno, tenemos el típico centro de beneficio, en este caso márgenes. El expense allocation lo tenemos para calcular los costes en plan y en real, a nivel de nuestras reglas de distribución y repartos, partiendo de un budget, eso sí que es cierto, registrado en SAP a nivel de CECO y cuenta con el máximo detalle posible, pero como somos multiempresa, pues lo jugamos a todo el tema este, ¿no? Luego, por parte, bueno, actual costing, bueno, para empresas de servicios no tiene sentido, pero para empresas que trabajan con producción, si tenemos actual costing, nosotros jugamos a ese actual costing para moverlo por toda la empresa, por todas las plantas, ¿sí? Como en Molins, ¿no? Pula, USA, Barcelona. Pues si hay triangulaciones o operaciones cruzadas, el margen lo podemos ir arrastrando y analizando para tener el valor consolidado a nivel de grupo para poder ayudar a la consolidación, ¿sí? Aquí no está previsto, en este caso no está previsto que consolide, seguramente se lo puedes hacer aquí. Aquí mandamos a BPC o mandamos a Hyperion o podemos cocinar para que esa información la tengan estas herramientas, ¿sí? Igual que trabajamos con Trading Partner o trabajamos con otro tipo de figuras que ya son propiamente desde SAP, ¿no? En este, por ejemplo, pues calculamos el coste por litro del plasma, ¿sí? Que para una empresa como Grifols, pues es su producto estrella, recolectar el plasma de los centros de donación y para llevarle todos los gastos, ¿no? Pues claro, pues un centro de plasma tiene en el SAP tenemos el actual costing para el plasma, pero bueno, aquí cogemos todos los costes relevantes de todas las empresas del grupo que están asociados al plasma y de aquí sacamos un coste litro, con las reglas que se nos puedan ocurrir, ¿vale? Y bueno, incluso aquí en Production Yield Analysis analizamos las desviaciones de producción y la llevamos a la fumada que cada uno tiene, porque tenemos versiones de fabricación, un mix de versiones, bueno, toda una serie de cosas que nos hacen que tengamos una lógica para calcular todo eso. Y todo con la misma herramienta. Y ahora los que estamos haciendo nuevos, básicamente son para completar funcionalidad que hemos perdido o que perderemos cuando migremos al S4, pues la estamos enriqueciendo con nuestro PAPM. Lo utilizamos para consolidar, para sacar el coste consolidado a nivel grupo, sin tener en cuenta los costes de refacturación. Para el tema de gestión presupuestaria, ¿hay alguna cosa específica que te cae? Porque esto es más enfocado a coste. Costes financiero y de presupuestación, ¿te refieres a...? al público? Oh. No.
Así, bueno, tampoco nadie nos ha puesto el reto, ¿eh? Claro, Debo decir que somos un poco... las partidas presupuestarias. Bueno, pero cualquier cosa que esté en SAP la podemos leer. Sí, correcto. Eso no es Pero doloroso. sí, otra cosa es que no haya salido un super content concreto, pero realmente se puede trabajar todo esto. Claro, desde aquí, por ejemplo, no ampliamos presupuesto. Sí, un poco el concepto. Lo hacemos en SAP, pues en PS, en la orden de costes, o en vuestro caso en administración pública. Sí, sí, eso seguiría ahí. Lo único que aquí es al final de mes y tengo que hacer lo que tú quieras. Sí, sí, sí. Para luego realizar la acción. Sí. En SAP tú la consumes, la modelas. Ah, sí. Es que todos estos son todos estos que enseñamos aquí realmente Son nuevos. son necesidades que han surgido y que hemos de alguna manera creado de cero para cubrir esa necesidad. Obviamente basándonos en nuestra forma de trabajar, nuestro modo de trabajo estructurado, tomando los datos del sistema, pero para cubrir necesidades varias de distintos procedimientos o procesos. Si tú quisieras, oye, todas las partidas presupuestarias, cómo evolucionan el mes, qué he consumido, qué no, qué ampliaciones he hecho y tal, aquí los podríamos leer y los podríamos cocinar y llevar a donde tú quisieras. ¿Sabes? Es decir, quiero que me hagas esto llevado a lo que tú quieras. Sí, sí, correcto. Cualquier Lo necesidad. Detrás de cada experiencia, cada historia de estas hay unos requerimientos, unas necesidades y unas... Claro. O sea, hay unas... Piensa que nosotros te preguntaremos como si fuéramos a hacer un programa Z, que supongo que los conocéis todos, pero no haremos un programa Z porque vendremos aquí y tu idea de negocio la plantearemos. Transmitir aquí, o sea, trasladar al sistema el modelo de negocio de la compañía con los elementos, de alguna forma, de SAP. Claro. Si ahora pasas. Todo. Cualquier cosa. Todo. Si quisiera sacar las horas de mantenimiento dedicadas... Solar, exacto. Las horas de mantenimiento de PM, con el código de presupuestaria. Con el código, claro, sí, pero- con la orden de Customer Service y con la factura de ventas. Esta es una... Esta es la herramienta ideal. Correcto. Sí, sí. Y aquí, en muchos de estos modelos, esto no con partidas presupuestarias públicas, pero lo estamos haciendo. O sea, estamos tomando unos costes, unos drivers, que serían las horas del equipo de mantenimiento, de ingeniería, de facilities, y lo estamos utilizando luego para repartir o para asignar. O sea, Claro. Nosotros aquí imputamos las horas con el CATS. Para poner sí. en proyecto, ahí tenemos PS, PM y no sé si las horas de fabricación no imputamos. No, Pero PS y PM sí, imputamos horas. Las órdenes de fabricación tienen sus horas, pero van con la notificación normal. Pues eso lo llevamos a cuántas horas hombre ha dedicado a algo y lo convertimos en lo que tú quieras. claro. Eso te sirve como base de reparto, por Claro. ejemplo. Actualmente lo hacemos asignando el tipo de clase de coste. Bueno, nosotros podíamos, Si le decimos según cómo ha repartido. bueno, lo podemos destripar, podíamos recoger el Claro, aquí tienes una... O sea, aquí lo interesante que no es transaccional, de alguna manera, ¿sabes? Es un entorno en el que tú ya tienes esa información y la puedes manejar de una manera muy libre. Claro. Y podemos hacer monthly o year to date o, ¿sabes? Para Bueno, sí, ese efecto en acumulado, Eso por supuesto. como sería un ciclo de reparto, pero llevado a todo lo que se te pueda ocurrir. Claro, si tú pidas una orden Customer Service, tienes horas, tienes facturación, tengo una partida presupuestaria, tengo un CECO que trabaja, tengo materiales que consumo, pues imagínate todo eso, que ahora puedes estar imaginándote en Excel cómo sería en minutos. Y ya todo hecho, ¿sabes? Por eso hablamos, aquí estamos trabajando con 41.000 partidas, por ejemplo, aquí estamos haciendo el cálculo de los precios de transferencia entre empresas del grupo. Sí. Es decir, ¿qué le factura cada una a la otra? Por lo que sea, porque me interesa, porque tengo todos los gastos, porque le quiero aplicar un margen, todo eso, lo calculamos. De 4.000 registros paso a 10 millones de registros, Sí. porque bajo un nivel de detalle que no puedo hacer en SAP. Porque en SAP es de CECO a CECO, de CECO a orden, Claro. de PEPA a orden, de PEPA a objeto PA, ¿sabes? Es como llevar la PA, pero Al final esto, tienes una empresa emisora, una empresa receptora y un servicio. En este caso son, por ejemplo, servicios financieros. Aquí ves reflejado cada periodo el coste a facturar, ¿de acuerdo? Pero es que luego tienes otra query que justifica primero cuadra, porque cuadra de cuadrar, pero luego te justifica incluso el motivo por el cual has llegado a esa cifra, ¿no? Te dice, pues porque has repartido estos drives, o sea,
¿Sabes? Es como un end-to-end. Todo. Y luego aquí, por ejemplo, incluso tienes la tarifa real, ¿no? Puedes ver la evolución de una tarifa, por ejemplo, no sé, cualquiera que veas, unitaria, la puedes ir viendo la evolución en el mes, ¿no? Como para luego al año siguiente, como trabajas con tarifas plan, pues la actualizas, ¿no? Para no desviarte o verla desviarte. Y aquí, como nosotros lo trabajamos como filosofía costes, segmento dentro de un ciclo, conceptualmente es eso, al final sabemos de cada segmento lo que entra y lo que sale. Y como tiene que sumar 0, Claro, eso por supuesto. O sea, ¿crees eso que damos por... es una tontería lo de cuadrar. No, pero eso... Para nosotros, Claro. para nosotros es importante porque primero es nuestra responsabilidad, ¿no? Que a veces nos parece tanto en el mundo de la consultoría. Yo soy casi antiinformático, aunque los dos somos informáticos, pero sí que es cierto que tenemos que dar, o sea, no repartimos 1000, hacemos un menos 1000 y un más 1000. Sí, siempre. Con lo cual, si sumas la operación es 0, pero el 1000 final, el detalle que tú quieras. Claro, es que te abre un universo de posibilidades brutal. ¿Sabes? Porque al final es todo aquello que el SAP me limitaba por características de destino, aquí no tengo límite. Que hablabas de esto del cuadro, ¿no? Voy a coger un ejemplo que tenía por aquí. El último... Tenía uno. El último, ¿cuál era? Pero para que veáis también un poco que aquí son como capas diversas, ¿no? Tienes una capa que sería de usuario. Tienes, por ejemplo, que estás escribiendo en este caso en un W con sus AFOs, que luego puedes también hacer cuadros de mando con esa información, pero ya el propio PAPM te da una serie de ALVs, llamémosle, o informes de salida, en el que tú ya podrías aquí ya analizar de alguna manera, voy a ponerlo grande. Esto aquí, por cada sociedad, está cuadrado. O sea, no puede haber una empresa que no cuadre. Entonces, si tú cuando abres aquí, ya profundizas y dices, vale, yo parto de este coste y lo reparto. Unos ya están asignados, porque aquí esto ya está asignado al cliente. Uno lo reparto en la primera vuelta y otro lo reparto en segunda vuelta. La primera vuelta, por ejemplo, ¿cómo lo está repartiendo? Pues en función del área funcional, pues uno toma horas correctivas, otras horas de viaje, otras horas de trabajo, otro por ventas. Y en última vuelta, por ejemplo, todo lo que no se ha podido repartir, pues por ventas, ¿vale? Es decir, la filosofía es muy estructurada y visual. O sea, no hay... Claro. Obviamente detrás de esto hay consultoría, hay... Y por ejemplo, todos estos drivers, en algunos casos, algunos los autoconstruimos en la herramienta y otros tenemos unos procesos en SAP sencillos que van leyendo y van grabando. Correcto. Para no estar luego dándole vueltas, porque es muy rápida, pero preferimos tenerlo ya fijo. Y como aquí también podemos consultarlos, es decir, tenemos una vista de ese driver que viene. Yo puedo, la Flyra me puede decir si el driver está calculado o no, me falta algo o no, todo eso lo tengo. Y lo tenemos todo en mi panel de trabajo, todo lo tengo allí, ¿vale? Y esto que hemos hecho ahora de enseñaros un resultado, si lo hago en simular, si me acabo de hacer una copia, tengo el dato real, le cambio el 10 por un 12 y lo lanzo, sin haber grabado nada ya lo tengo simulado. Sí, correcto. Es decir, si cambio un driver de personas, ya lo tengo calculado. Si cambio... yo qué sé, el presupuesto lo simulo y en un segundo lo tengo calculado. Claro. Cuando hablamos de segundos es que no hay ninguno que pase de 10 minutos, ¿no? No, bueno, algunos que son muy masivos. En principio no se ha dado el caso, pero podría ser, ¿eh? Bueno, se nos ha quedado colgado porque a lo mejor en la primera select que hemos hecho lo hemos pillado todo y si tenemos registros de hace 20 o 30 años... Claro, aquí también el tío de los rendimientos de la fuente de datos, del filtro, hay una serie de... También realmente son muy... También BW... Por ejemplo, hace el cálculo, se hace toda la cadena, hace el cálculo del servicio, prepara la facturación del servicio, o sea, haces del reparto, el ADC de costes, una activity base cost, hasta llegar al máximo. Luego haces la preparación de la factura y luego haces la factura. O sea, todo esto es contemplando el multiproceso. Es decir, ya estoy creando el pedido de ventas para refacturar. Correcto. Sí. Sí. Te hace una provisión. Y luego hablamos al principio. Y luego te hace un pedido de Claro, ventas. puedo hacer un movimiento controlling, un movimiento financiero, un documento logístico. Porque aquí estamos creando un pedido de ventas. Claro. Porque luego queremos que siga el flujo de facturación. No queremos nosotros facturar a mano, queremos que siga. Nosotros calculamos el precio, pero luego lo dejamos que en automático vaya. Sí, correcto. ¿Sí? Es decir, la idea es dejar una parte, ¿no? En algún caso que tenemos algún usuario que no quiere ejecutar, lo tenemos en automático. Tal día, tal hora, como ya sabemos que acaba el actual costing, acaba no sé qué, él lanza solo. Tiene una buena gestión de jerarquías. O sea, la propia herramienta, tienes jerarquías que puedes consumir directamente sin tener que copiar ni replicar datos. Sí, incluso estamos mirando si pudiéramos leer ciclos de reparto. Porque ya los tengo definidos allí, pero yo los quiero leer
La teoría dice que sí, pero no nos hemos encontrado. Pues sí, bueno, esto que dices de aquí, que es el replicate ¿ves? Aquí hay un replicar datos maestros de CEO, ¿vale? Por ejemplo. Ya no tienes que... Lo lee de alguna manera ya. Entonces esto está conectado con el backend, ¿vale? Estamos en un frontend, en un BW, pero estamos conectados ya directamente se puede conectar con otro sistema, que en este caso que es el S4 o el ERP. Vosotros, ¿no? Moltes que tenía Serena, los repartos de sabes que eran muchos grupos. Aquí, Después leí una tribu. claro, lo que tú quieras. Claro, nosotros podemos hacer aquí el infoobjeto de FECOS y el FECOS, los que tengan aquel campo que ponía fábrica, mantenimiento, tal, esos son los que utilizamos. Por ejemplo. Correcto, tú lo consumes ya Por ejemplo. directamente. O hacer una tabla en el propio PAPM y tú ahí meter en caliente los secos que quieres repartir. Claro, claro, la cuestión es llegar al punto de que sea óptimo, ¿no? Tampoco vamos a quitar todo del SAP S4 ni del FC, ¿no? Pero es utilizar cada cosa lo que es. Pero todo aquello que nos limita, aquí como que quitamos. Estadísticos también. ¿Eh? Valores estadísticos se siguen usando, Lo, cambiar. lo que quieras. Bueno, los valores estadísticos serían como de drivers. Claro. Sería como los que serían los drivers. Claro. Esta herramienta también tiene mucha conexión con la parte financiera, porque hemos visto antes cuando veíamos lo que de alguna manera lidera SAP, ¿no? Trabaja con temas de tesorería, con temas financieros. No tengo claro hasta qué nivel, pero bueno, yo entiendo que dentro del ámbito de la tesorería podrías llegar a realizar una herramienta que te permitiese hacer previsión. Sí, correcto. Vale. Sí, eso sí, por supuesto. Claro. Sí. Claro. Sí, Claro, piensa que si podemos coger las cuentas por... Claro, no, eso sí, para simular y para hacer simulaciones, obviamente sí. Sí. Da igual que sean con presupuesto, con costes plan, con tesorería, ¿sabes? Claro. Al final esto es realmente la gracia es la simulación y que tienes versiones, no simplemente tienes un dato, sino que tú puedes generar distintas versiones para luego compararlas y acabar cogiendo la definitiva. Nosotros, por ejemplo, estamos leyendo la cartera de clientes y proveedores, eso no lo podemos enseñar porque están en curso. La idea es buscar el centro de beneficio del ingreso. Si en una factura, porque hay una cosa que aquí no tenemos en este SAP, que es el split document. Entonces, si yo tengo 2 unidades de negocio a la que le estoy facturando el mismo cliente, a mí me gusta ver el cliente qué partes de cada cosa, ¿no? Como el SAP no lo tenemos, lo estamos cocinando aquí. Con lo cual, si me traigo la partida del cliente, me traigo el vencimiento, me traigo cualquier descuento que pudiera haber, condiciones de cobro pago, de pedido de venta, pedidos de compras, inventarios, todo. Todo lo tenemos al alcance de la herramienta. ¿Sí? Lo único que nos falta es, oye, pues, ¿qué voy a leer? Esto y esto y esto. No me interesa. A un CDS y me leo justo lo que necesito. ¿Sabes? Pero lo podemos tener todo. Si vosotros quisierais mirar del producto tal en todas las plantas que tengo, qué provisión de compras necesitaré en función de una simulación de pedidos a mis clientes, lo podríamos simular. Porque podría saber el inventario a final de mes que tengo, la previsión de pedidos, ya veríamos dónde las tengo registradas o no, y me monto la regla de 3 y te saco en 5 segundos qué necesitarás para el mes que viene. Y a lo mejor no te hace falta el MRP, lo bonito es usarlo, pero lo podrías cubrir por ahí. Pero si el MRP no lo tienes bien porque no soy capaz, porque en caliente es muy difícil hacerlo, porque no quiero que aquí me gestione disponibilidad, porque no sé qué, no sé cuánto, todo ese tipo de cosas que pueden suceder y tienes todos los materiales y gestión de disponibilidad para poder trabajar tranquilo, te podríamos hacer el MRP en automático. Claro. Claro, es que sobre todo para simulación. Imagínate que voy a vender el 10% más. Y digo, el 10% en Italia, bueno, lo que decía Marcos, ¿no? Para adelgazar, primero comer menos, más agua, más caminar, ¿no? Pues igual. Oye, el 10% en Europa, el 15% no sé qué, y me voy a ir a Finlandia, que allí me consumen más gasas. Pues haces la regla de 3 y te dice las necesidades. Hacerlo en un programa implica que cada vez tenemos los programas de no tiene el alcance funcional, que no está bien hecho. Normal, porque no lo puedes definir, es imposible. Si cada vez que tienes un cambio, un campo en la tabla nueva, recarga en no sé qué, vuelve a procesarlo, ¿sabes? Aquí en principio, si tirando de cualquier característica del pedido de ventas, compra, inventario, orden de mantenimiento de fábrica, tal, tengo cualquier dato que me sirva de enlace, lo tiro. Entonces lo tengo todo ahí a mi alcance. Por eso es como que es un folio en blanco con un mogollón de posibilidades y solo te limita tu imaginación. Como los cuentos, ¿no? Alguien desarrolla algo para conseguir, pero publicar hasta como biblioteca o algo que podamos usar todos.
Bueno, se publica lo que ellos consideran. Por ejemplo, de los que hay ahora, por ejemplo, la del Batch por ejemplo, Sí, que ven liberar. va liberando, tú los vas subiendo. Otra cosa es que te encaje. Pero bueno, te puede encajar el modelo y la herramienta, el cálculo, pero a lo mejor no el origen. ¿Sabes? A lo mejor el origen te perjudica un poco más. Estos son como plantillas, vemos aquí que la versión las va evolucionando SAP, las va liberando, pero te va a pasar a ti, claro, ahí tienes que ponerle la parte tuya de cliente, ¿no? Es decir, este sería como un estándar Claro, y entonces de alguna manera te basas un poco en esto, pero luego lo enriqueces. claro. Pero bueno, los que tenemos creados han sido todos de cero. SAP presenta como cuatro carpetas, ¿no? Estructurado lo que es el proceso. Si vamos a los nuestros, teníamos aquí un poco parecido a lo que ya tienen ellos, tenemos una forma de trabajar muy estructurada en ese sentido, pero lo que dice Sergio, ¿no? Esto al final es una hoja en blanco. Aquí puedes tener desde partidas presupuestarias a costes plan, a reales, a pedidos, o sea, aquí es un poco la flexibilidad que te da la herramienta para poder combinar todo aquello que Oye, no sé, el CRM no lo tienes en SAP, porque está fuera. está en Salesforce, supongo. En ¿no? Salesforce está en otro aplicativo, ¿no? Puedo sacarme las previsiones de ventas con un Excel sencillo, ¡pam!, lo subo. Claro. Está claro que si tengo el cliente igual, ¿no? Bueno, De hecho, también puedo traducirlo. todos estos DPDs que vienen aquí, que pone DX, bueno, los vienen de un Salesforce. O sea, esto es en el cliente la parte de diagnóstico se gestiona con Salesforce y la parte, digamos, cuantitativa de la base de reparto es un driver que está en Salesforce que se vuelca al SAP para tenerlo para utilizarlo posteriormente en el reparto. O sea, es que Pero habría que mirar que es compatible la fuente de información para que haga esta lectura. bueno, nos lo transmiten de alguna manera. Lo transmiten y lo depositan en Una tabla SAP. tabla Ah, sí. que luego lo consumimos. Pero ¿qué quiere decir? Que el origen se está combinando con datos que están en otro entorno con los que tienes del SAP, por ejemplo. Desde que configuramos una serie de datos, por ejemplo, esto de aquí, ¿no? La 0, la 1, la 2. Tú ya montas una arquitectura de datos enriquecida para que luego se pueda consumir para un SAC o puede ser un ClickSense o podría ser cualquier herramienta que tenga la compañía. El propio PAPM tiene una serie de informes predefinidos, pero siempre acabas estando en un entorno que hay otros, que la gracia es tener ese dato para poderlo consumir en el corporativo. Claro. Lo que nos da él es esta información que él ha sacado, la podríamos integrar en un AFO para poder ya tener una primera prueba de que ha ido bien, o lo hemos repartido bien, o nos falta importes, o lo que sea. Por ejemplo, Sí, pero es para chequear, como si dijéramos, no es como... Claro, esto es lo que estaba enseñando en la pantalla del PAPM, esto es en un AFO. Entonces, claro, el AFO obviamente tiene todos los atributos que tengas definido y por definir, y a partir de aquí se utiliza que quieres poner, no sé, por decirte algo, algo que tenga sentido, el cost center, ¿no? Pues tú ya bajarías y te itemizará el dato. ¿Ves? Aquí ya itemizaría el nivel que tú quisieras. O sea, tú ya tienes construida la salida de tal forma que la puedas explotar tanto en un AFO para según qué perfiles o incluso en un cuadro de mando. No sé si habíamos visto alguno que tenía, pero bueno, un SAC. Por ejemplo, esta sería la visión en un SAC. ¿Sí? O sea, tú ya esa información la tienes a un nivel mucho más de toma de decisiones directivas, pero también la puedes tener en el AFO y al final es todo siempre el origen del PAPM. O sea, el dato, cómo se ha cocinado, cómo se ha dejado guardado, es el PAPM. Ya no tienes que intervenir aquí a cocinar otras cosas. La herramienta te permite tal flexibilidad que tú ya haces esas queries de salida que requerían. No tienes que dejar una query y otra query, entonces hacen... No, sería como ya lo dejas previsto. Es un poco la potencia que tiene la herramienta. Bueno, si quieres explicar un poco, o explicamos un poco las situaciones que nos hemos encontrado, las necesidades y cómo... Bueno, este es el que veíamos, ¿no? Es ese de los servicios. El precio de transferencia entre empresas del grupo. En teoría, claro, la central es la que da servicios al resto, pues hay que repartir los gastos como hermanos, ¿no? Aquí también pues calculamos con el inventario. Sí, aquí tenemos una... Bueno, aquí en el cliente había el planificador, creo que es de Kinaxis, es un APO, un planificador de la demanda. Entonces nos pidieron que ellos tenían que conocer el precio de fabricación grupo, eliminando márgenes, ¿no? Entonces esto lo utilizábamos para hacer esa pasarela de
consumir de SAP y dejarles en un servidor de Kinaxis el fichero para que ellos luego pudieran hacer el MRP y todo. Digamos que la planta productora compraba inventario o producto a otras empresas del grupo, ¿sí? Que es la que eran el origen, la que compraba originalmente. Y en el camino pues iban añadiendo márgenes. Pero nosotros necesitamos el precio origen. Si es una donación, pues es el precio origen de la donación. Si estoy comprando gasas, pues el de la primera empresa. Entonces, este PAPM lo que hacía es saltar y buscando el origen hasta buscar el precio de referencia de la compra, para quitarle todos los márgenes intermediarios entre empresas del grupo que obviamente tienes que facturar con un margen. Pues este lo eliminaba para que luego, para hacer el planning de fabricación, al ponerle un valor, pues le pudieran poner el valor origen sin márgenes añadidos. Tienes aquí reglas, hemos enseñado las de reparto, pero luego también tendrías de derivación o de conversión. O sea, en este sentido sería una conversión. Tú tendrías fuentes de origen distintas a las que de alguna manera tendrías unas reglas para dejarlas consolidadas, ¿no? A un modelo único. Imaginemos que compras una empresa, por imaginar, y tienen un plan de cuentas local y no de grupo. Podríamos tener la conversión del plan local al de grupo aquí, extraer, convertir y luego hacerla hasta que no la metas en SAP y empiece a trabajar, ¿no? Ese previo de las empresas que son no SAPs, ¿no? O pre-SAPs, que siempre nosotros preferiríamos que estuvieran SAP de origen con unos saldos mínimos, ¿no? Pero a veces tarda más. Eso lo podríamos integrar aquí. Vale, este es el de desviaciones, ¿no? Sí. Este es un análisis de desviaciones consolidado. Aquí es pues una fumada del departamento de fábrica, pues para saber todas las desviaciones, si son de precio, de cantidad, de actividad, con fee, sin fee. Consolidadas. Sí. Este es el PAPM estrella de la unidad de negocio más grande de Grifols. Desde se pegan sus fumadas para ver si ganan o pierden. Para verlo un poco... ¿Tienes alguno en internet? No, me interesa explicar, ¿no? Estas serían las desviaciones estándar del SAP, ¿vale? Todo lo que son los 70, que son las desviaciones estándar del SAP. ¿Qué se ha hecho en esta solución? Se ha creado un tipo de valor nuevo, como podéis ver aquí, que es el 999, con su subtipo de valor, ¿vale? Y si nos fijamos un poco al final, no deja de ser lo mismo que hace el 70, pero en consolidado, teniendo en cuenta la exclusión del margen. Se ha planteado esto con un ratio nuevo para que luego, posteriormente, con un cuadro de mando, se pueda enseñar la información. Claro, digamos que estos valores por defecto son las etiquetas de desviación de SAP. Correcto. Y las 99 son nuestros inventos. Entonces, analizamos la desviación desde otro punto de vista y con los criterios que queramos. Y volvemos a hacer registros nuevos en la tabla y quedan todo integrados. Quedan registrados para luego explotarlos en el entorno que se considere. Luego tendríamos por ejemplo, que también tiene en la producción, ¿no? Es un poco la actualizar. Bueno, aquí hay un tema con la consolidación, ¿vale? Ya, que es buscar el eliminar en las producciones los márgenes para luego, como decimos, preparar los documentos que tiene que utilizar el departamento de consolidación para realizar el ajuste de conso. Pero ya lo ponemos a un nivel pues que permite bajar. O sea, claro, ¿qué pasa? Cuando se consolida normalmente los criterios son muy agregados, ¿no? Pues aquí lo tienes trazado a un nivel muy detallado. Y entonces te permite pasar a este dato al BPC, porque en este caso es un BPC, la herramienta que utiliza el cliente, ya para simplemente hacer el documento. Es decir, que con la herramienta de consolidación que tengamos, ya la podemos integrar directamente. Si tenemos Hyperion, si tenemos BPC porque somos followers de SAP, el Excel. Claro que al final siempre es importante los antecedentes, ¿no? Porque con lo que queremos plasmar un poco cómo hemos llegado hasta aquí, qué necesidades tenía el usuario para tener que utilizar esta herramienta, ¿no? Y muchas veces vemos que se hacían pues, con ficheros en Excel, o que tenías un modelo que te permitía de una forma sencilla y homogénea y constante en el tiempo utilizarlo. En este caso antes trabajaba en estándar, y el estándar es normalmente todo el ejercicio es igual. Entonces, claro, ellos decían, lo calculo para un mes y tengo los 12 meses. El hecho de pasar a trabajar a costes reales es divergente cada periodo, con lo cual esa faena que hacían para todo el año ya se les escapaba un poco, obviamente después, aparte con la posibilidad del margen de error que puede haber en los datos, en los Excel. Entonces, vemos que aquí el origen de esta petición es porque, de alguna manera, el cambio de modelo en el sistema
necesitaba una herramienta pues, que fuese auditable, trazable, confiable, que de alguna manera luego hay una auditoría, hay que justificar los datos, no es un Excel, sino que en todo momento cuando enseñamos estos modelos siempre está el end-to-end, la traza del por qué, no simplemente el hacerlo, sino justificar el motivo por el cual haces cada cosa. Vale, aquí tenemos, bueno, este es el que hablamos antes del coste por litro. Aquí había, pues, ¿qué pasa? La división de esta materia, de alguna forma, tiene muchas compañías en diferentes países, cada compañía no hace las mismas funciones dentro de la división, entonces se necesitaba, pues lo que decimos, ¿no? Homogeneizar el modelo para presentar los resultados tal como los querían ellos ver, que tampoco era ninguna cosa concreta, es como una zona geográfica, no era una entidad propia, ¿no? Sino que era algo que querían plasmar a un nivel que no lo tenías en el sistema, con lo cual aquí se optó por utilizar el modelo para homogeneizar el modelo de costes, porque como digo, no todas las sociedades hacían lo mismo, con lo cual una simplemente hacía, ¿sabes? Por ejemplo, tenían ellos, pues, por ejemplo, tenían antes como una cantidad de Excel muy compleja para gestionar, que se intentó hacer una query que no acabó saliendo, y entonces al final se tomó la decisión de utilizar la herramienta para realizar esta faena. Es decir, teníamos 100 fuentes de datos con 100 Excel diferentes, cada empresa con sus datos a su manera, y aquí los homogeneizamos entre ellos. Para sacar el valor del litro. ¿Sí? Sí. Pues el valor del kilovatio, o el valor de la gasa, o el valor de la tonelada de clinker. ¿Sabes? Son sectores diferentes, ¿no? Una vez más vemos que la gestión de los centros son centros de donación, ¿vale? Entonces, tiene su sistema de gestión de centros que tiene los datos que luego nos van a permitir hacer los repartos. Pues ahí vemos que la fuente de datos es externa, se integra con el sistema para luego utilizarla para hacer el modelo de costes. Este es uno muy clásico, que al final es repartir costes de indirectos a producto, ¿no? En este caso, el que enseñamos antes, pues es una división que tiene también el tema de las localizaciones, ¿no? Porque están las monedas. Aquí, claro, jugamos mucho con que, como estamos trabajando con un SAP, la gestión de las monedas de SAP pues ya está solucionado, ¿no? Entonces, lo que hacemos de alguna manera es repartir, salimos un poco del concepto sociedad, nos figuramos en una, que llaman management area, o sea, es una competencia distinta y cada una de ellas tiene por naturaleza de gasto por naturaleza de gasto y por departamento cómo quiere realizar el reparto. Pero al final el objetivo es bajar los costes indirectos al producto. Aquí vemos, por ejemplo, que partimos de 47.000 partidas y pasamos de los 2 millones a la salida. Y eso en 7 minutos. ¿Vale? O sea, la acción lo hace en 7 minutos. Puedes hacer tantas versiones como quisiéramos, ¿de acuerdo? Al final es lo que decía antes Sergio, ¿no? Te digo, pues yo lo quiero repartir así, ¿cómo lo vemos? Vale, pues yo ahora quiero cambiar el criterio de reparto para esta área funcional o este grupo de cecos porque no me acaba de gustar cómo lo veo, lo cambias. Entonces tú tienes una simulación constante para poder hacer ese reparto de coste. Y también podemos jugar, si estamos con temas plan, tipos de cambio plan. Correcto. Datos reales, tipo de cambio real. Y ya, pensando en un S4 que puede trabajar con diferentes monedas, aplicar todos los cálculos a todas las monedas que tengamos en el documento. Claro, si todas las empresas están en Europa, pues no pasa nada, ¿no? En ese aspecto. No, pero es importante. Pero, por ejemplo, en CMI, que hay dólar, euro o en Grifus, también nos pasa, pues aplicamos tipo de cambio para todas las monedas, para la principal, para la de grupo, bueno, un poco la configuración como queramos. Entonces, todo lo hace a la vez. O sea, en una sola pasada, aplícame el tipo de cambio, no sé qué, pues lo hacemos aquí directamente. Con lo cual, si tenemos diferentes versiones con diferentes tipos de cambio para el año siguiente y cosas de ese estilo, también lo podríamos hacer. Aquí ya te das de alta aquellos tipos de cambio que te interesa a utilizar en el modelo. O sea, tú ya estás leyendo del SAP, aquí no está nadie configurando nada. Tú ya coges pues, el M, el Eurix, el que toque, y luego ya tienes las funciones de conversión en las que de alguna manera, al final es como muy intuitivo, ¿no? La utilización que es aquí, conversión, ¿no? Aquí abajo el sistema ya, de forma nativa, le indicas el tipo de cambio que quieres aplicarle en el campo y te lo aplica de forma automática, ¿no? No estás tocando la información, simplemente la estás consumiendo, ¿no? Eso me parece interesante, el hecho de tener detrás una plataforma como es el SAP, con toda la expertise y la rigurosidad que lleva para estas cosas. Vale, bueno, como modelos podemos, este también es interesante, que sería el coste de la venta real, ¿vale? Que aquí hay, también acaba siendo un apunte en consolidación, pero que se extiende a nivel documento, o sea, a nivel del pedido. O sea, claro, lo que decíamos antes, aparte de buscar la
la confiabilidad del dato, porque al final estás cogiendo los datos de la contabilidad, te permite hacer una gestión, por ejemplo, aquí vemos deportes y aduanas en función de dónde va a recibir el coste y poderlo aplicar a todo lo que sería la itemización máxima, que es desde la posición de pedido. Esto lo que se hace es llevarlo, el coste, o sea, presentarlo como ratio a todos los informes de ventas para poder ver la diferencia entre el real y el plan, o sea, en el estándar y el plan, en todos los informes. Y como está bajado a ese nivel de pedido de venta, pueden profundizar para poder ver el detalle de esa venta, del coste de la venta. Bueno, pueden escoger todas las salidas de mercancías Sí, que han salido al valor de empresa y llevarlo a valor consolidado. Y todo sin tener que replicar todos los movimientos logísticos, ni todas las salidas de mercancía, ni todos los movimientos contables. Lo hacemos aquí. Que ya es el dato para consolidar, ¿no? Pues si el valor es de un sitio y si lo ha vendido a otra, pues realmente quitamos el margen del medio. Entonces, va, todo el rato son muchos movimientos financieros, pero al final un poco es que podemos hacer de todo, ¿no? Y aquí... este es el de repartos estos son repartos de costes del grupo. Y bueno, aquí te permite toda esa libertad que quizá no tienes en los traspasos, o sea, en el SAP propiamente, a la flexibilidad a nivel de drivers y criterios de reparto, te lo permite hacer aquí. Y obviamente también los tiempos de respuesta son muy altos, ¿no? O sea, en 10-12 minutos estás llegando a casi 3 millones de partidas, de registros, itemizado al nivel que, en este caso, estamos repartiendo dos características que son centro de beneficio y área funcional. Y luego de alguna forma, este reparto que se realiza con un cargo abono se carga en una PL consolidada para poder ver el efecto, ¿de acuerdo? No perder nunca el origen de cómo estaba el dato antes de repartir y poder verlo cómo está repartido. Y la propia transacción ya realiza esta acción, no necesita ningún proceso más, simplemente él hace tanto, guarda la información en los cubos del PAPM, como luego la manda a esa PL consolidada del grupo. Claro, en este caso estamos calculando esta distribución en real y en plan, pero hay unos cálculos del plan que además los copiamos en real. Hacemos ahí un capturaje. Aquí hay un tema del year to date, por ejemplo. Ellos que planteaban cuando haces el plan haces los 12 periodos, ¿no? Entonces, a medida que va ejecutándose el real, ellos querían que se copiara lo que se había repartido en real en el plan. Hecho el plan como real, ¿vale? Y lo otro dejarlo pues como en origen, o sea, desviación de origen. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que va pasando el año, cuando hacen una versión más actualizada del plan, el forecast, dicen, pues ahora no quiero que me copies el plan, quiero el forecast. Entonces lo que hace el modelo, trabaja a year to date, pero por periodos. O sea, al final acumula todo el real que tenía, coge todo el plan nuevo que es el que tú quieres y te lo ajusta en el periodo determinado. O sea, haces un juego aquí de versiones, claro, que te lo permite la flexibilidad de la herramienta. Claro, porque los ciclos son como son, ¿no? Y tienes las limitaciones que tienes. Aquí te permite jugar con todas estas variantes que necesita el cliente y que para esto es perfecto hacerlo. Aquí depende de las ideas claras, no claras, pues entre un mes, 3 meses podemos tener un modelo preparado a full equip y habiendo hecho 20.000 pruebas en productivo. Sí, claro, suena mal dentro del comportamiento de IP, es una herramienta pero en productivo, ¿sabes? Porque toda esa simulación con datos de una máquina de pruebas no puedes. No, claro, aquí porque tenemos un sandbox y está copiado y todo lo que queramos, pero en el fondo, si yo tengo la máquina en productivo, el PAP me puede trabajar allí y como no estoy grabando, conceptualmente estoy grabando, pero para reporting, no para consulta, ¿no? Y para cocinar y todo el tema. Pero no estoy haciendo, puedo hacer asiento financiero, ¿no? Pero si lo invito bien, yo puedo hacer todos los cálculos en simulación como quiera y ver si el escenario de simulación encaja a lo que me está pidiendo el director financiero o no. Y esa es un poco la ventaja del producto. Sí, la respuesta. O sea, la respuesta al cambio es una herramienta pues, que tiene unas ventajas de cantidad de procesos, o sea, del motor de cálculo, respuesta al cambio, capacidad, digamos, de crear aquello que el usuario pide o la necesidad de la compañía requiere. Para eso es una herramienta estupenda. Y luego que no es transaccional, que es una herramienta que consume datos, no estás vinculado al momento transaccional. Y podría corregir cosas que a lo mejor en el transaccional están mal. Es decir, como lo que tú decías, ¿no? Al convertir al aquí, pues yo qué sé, el ceco está mal puesto, está obsoletado, no sé qué, vale, pues sé que va al otro. ¡Pam! Lo cambio en la herramienta. Claro. Sí, todo lo que son ajustes, o sea, pero para corregir los efectos, bueno, de hecho, sí. Claro. Allí lo bueno es aquello, lo que va a legal es lo que está en el SAP.
Aquí, pues yo me imagino cosas y las Bueno, pruebas salen, ¿no? Sí, ajustes o necesidades que surgen más analíticas que no contables, ¿sabes? Claro, entonces todo eso, la herramienta nos lo pone a nuestro alcance con más o menos sencillez. ¿Sí? Desde otro ejemplo, de aquí es en cuentas de mayor, lo que decíamos, ¿no? Aquí estamos en cuentas de mayor. Entonces aquí lo que teníamos que hacer de alguna forma es asignarle el centro de beneficio, ¿no? Y para ello pues había una serie de condicionantes pues que la versión del sistema no te lo permitía hacer, pues como has dicho tú antes, ¿no? El split del New General Ledger, una serie de condiciones que hacían que no era suficiente el transaccional y se decidió hacerlo aquí con el PAPM, utilizando obviamente drivers confiables de alguna manera, o sea, sacando los drivers del sistema para poder hacer esta asignación de centro de beneficio, y la haríamos en un proceso posterior del cierre. O sea, en el momento del cierre, cuando ya se ha cerrado, se ejecuta el proceso para dejar bien asignados los CEBs en las cuentas de mayor. Este es el que quería hablar antes, ¿no? Que este sí que era el margen. O sea, aquí se está actualizando, o sea, lo que decíamos, cuando estábamos en el estándar, cada división tenía cada división del grupo tenía sus normas de ajuste, ¿no? Y se incorporaban y se lo pasaban al departamento de consolidación. Luego, cuando se puso el actual costing, pues se requería tener un automatismo para que ya no actualizamos solo el stock, sino también las variaciones de existencias. Entonces todo esto, obviamente, también calculando el coste, o sea, el coste grupo, el precio grupo, las aduanas, se aplicaba todo. Esto sí que es un documento de consolidación. Se traza el documento al máximo detalle y se le facilita al BPC para que hagan el ajuste de conso. Es un ejemplo pues, de necesidad de automatizar pues, por evolución de modelo. Como lo que tú decías, ¿no? Si ya parto un modelo que está muy estático, no lo puedo, en el propio R3 no puedo tocarlo, aquí nos permite enriquecerlo, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, tenemos los parámetros, los orígenes de la información, ¿no? Que veíamos antes, de dónde voy a leer, de datos básicos, de BW, de... Cuentas, ¿ves? Cualquier es el maestro de cuentas contables. ¿sabes? Luego tenemos el de CECOS, por ejemplo, ¿ves? Esto estamos leyendo directamente en el maestro para saber luego coger el dato como si estuvieses en el SAP. Vale, si bajáramos al collect, Aquí, de alguna manera, se está trabajando la información. o sea, la estoy leyendo y la estoy empezando a tratar, que puede ser una conversión, que puede ser la cuenta principal y la secundaria al lado, que puede ser el país, yo qué sé, la empresa con la que estoy haciendo el asiento, pues yo qué sé, el país o el director general. Y luego aquí pues hacemos allocations y joins, que si en algún momento de la historia hemos hecho un buscar V, pues sabemos lo que es un join. Entonces con ese join lo que siempre le decimos es, de esta tabla me la asocias con esta y el resultado del join es con los registros de una parte de la primera, una parte de la segunda, que cumplan este rango, que sean de esta fecha, como haríamos en un buscar V normal. Lo que pasa que el buscar V, bueno, yo pues muy malo con el Excel, pues vas haciendo tablita a tablita, pues aquí el join lo podemos hacer tantas tablas como queramos a la vez. Pero aquí el objetivo es poder hacer joins de 1, 2, 3, las tablas que queramos a la vez. Si todas coinciden, pues el resultado ya es la multiplicación de los contenidos de todas las tablas que coincidan en el join. Con lo cual, en un paso, he unificado todo lo que yo quería. ¿Sí? Y luego ya el writing. Un poco el concepto es ese writing que hacemos en esa base de datos, la que nosotros queramos. ¿Sabes? El concepto es open your mind, ¿no? Que decía y mirar un poco todos los datos. Si vais a S4 Green, integrado nativo. Puede estar encima del S4 o encima del BW. O sea, puede estar directamente en el propio SAP. No hace falta tener otra máquina. Aquí porque el S4 llegó primero al BW y entonces se ubicó allí porque nosotros leemos todo del BW, no en este cliente. Pero nuestra máquina lo tenemos encima del SAP. Entonces ya es directo, ya no hay capa intermedia. Pero como puedo leer de fuera, cualquier cosa que me haga falta la leo de fuera. ¿Sabes? Entonces, pues en el SAP tengo todo lo que tenga implementado, todos los módulos, todas las distribuciones que queramos. ¿Sí? No sé.
hemos llegado a la expectativa de la primera hora de charla. Era difícil, pero Depende mucho de la... pero por lo menos hemos estado bien porque hemos conseguido un feedback aquí. Que luego tienes el cloud, que el cloud al final no estás ni en un sitio ni en el otro. Claro, ahí ya jugamos con el licenciamiento, que sabemos que con la iglesia hemos topado, ¿no? Que se llama SAP, Que, sobre todo ahora que nos tiene enganchados a todos. Esperemos que sea el último rock and roll, el S4, y luego ya las nuevas generaciones que se peleen con el 5 o el 6 o el 7. Pero bueno, la idea es esta, ¿no? Bueno, esta es un poco la visión que os queríamos dar del PAPM, ¿sí? Que llegó a nuestras vidas como algo de rebote, ¿no, Josep? Que realmente de esta sala el que más sabe es Josep. O sea que ahora ya está un poco oxidado, porque no toca. wow. Pero realmente llegó a nuestras vidas pues, para automatizar ciertos procesos que ni siquiera empezamos nosotros a tocarlos, había una consultora externa, y ahora pues los estamos gestionando nosotros. Sí que es cierto que antes era otro software, ahora es este, porque también SAP jugó a que se implantó uno, Josep, y a los 10 minutos de arrancar dice, no, es que este se descataloga, ahora tiene que ser este. Ha venido para quedarse. Nosotros pensamos que sí. Sí. Sí, no, ya te digo yo que... Sí, apuestan mucho por ello, o sea, Te digo yo que sí. van haciendo muchas packages, evolucionándolo y bueno, de hecho No lo han comprado para quitarse la competencia del medio, lo han comprado porque ven que es mejor que lo que ellos tienen ahora. Claro, sí, nosotros el otro día que probamos en el Fiori, lo de las distribuciones... bueno, claro, lo del Universal Allocation La location es como un truñete. es que estás muy forzado. Doble nivel y Forzado. ahora dijimos, vale, ¿esto que distribuye? De seco a seco. Hostia, no me jodas. Claro, sí, es que Si en el normal tengo PEP, tengo órdenes, tengo otras cosas. claro, es muy De limitado. seco a seco. Es limitado. O sea, al Claro, final el entonces- transaccional tiene la parte de la limitación. Claro, Sí, yo creo que en costes hemos ido atrás. se plantean que las cosas se hagan en otro sitio. Claro. Creo. Sí, pero la idea es cobrarte de aquí, cobrarte de eso. Entonces, ¿qué quiere? Que Esto quiere decir vosotros. no porque no tengo modelo, pero si no también haría lo mismo, ¿eh? Su Cuenta de hora, haremos otro el otro de dibujo que nos va a dar este valor. Pues Claro, el transaccional pues es más esclavo de lo que puedes o no puedes y aquí no. sí. Bueno, aquí a ver qué contáis con Marta. El tema de modelización depende de la... Del requerimiento, lo que pasa, pero piensa que nosotros ya tenemos tenemos una expertise y una forma de trabajar, Sí. ¿no? Una forma de Nosotros no somos tan tecnólogos como somos tecnólogos, pero hablamos de negocios. Sí, correcto. Cambia un poco la manera de plantear una cosa, ¿eh? No quiero tirar para otros lados, pero realmente, como os entendemos sabemos lo que es una RPM, Claro, es que es sabemos lo que es un proyecto, por vender, pero es un venimos de lo añadido. hemos mamado repartos y distribuciones toda la vida y nos hemos visto limitados a hacer lo que podíamos, pues con esta herramienta que se nos abre un universo infinito. Pero es lo que te digo, podemos estar en un mes, hacer un cambio de un modelo Súper a otro. complicado a estar 3 meses porque necesitamos madurarlo más. Pero tampoco es una cosa que tardes mogollón. No. Con poco le podemos sacar resultados rápido. Me voy a quedar con el sabor de boca de que os vais, que os ha molado. Otra cosa es pagarlo o no, pero os ha molado. O sea, ese es un punto importante, ¿no? Lo que sí está claro es que queríamos que fuera muy práctico y que vierais que conocemos de lo que hablamos y que conocemos la herramienta. Sí. Y que podemos aportar valor en aquellas áreas donde el R3 o el S4 se va a quedar cojo, pero seguro, desde el minuto cero. Sí. O sea, nosotros, claro, sufriendo en el cambio de versión de Grifus que vamos a perder pues el 40% de todo lo que hacíamos en costes a nivel de CBs, no sé qué, y estamos saliendo como, bueno, aún tenemos que empezar a Ya. tirar piedra, pero hemos visto que perdemos. Entonces con esto no, con esto ganamos. O sea, es como un paso para atrás para luego dar un super paso para adelante. ¿Sí? Y siempre pensando que hay cosas que tienen que quedarse en el SAP porque es su sitio natural, Sí. y todo lo que es fumar y darle un poco a María, pues tiene que ir fuera con este, que es la solución. Es la solución. Entonces, Es buscar las herramientas que te permitas tratar los datos con menos tiempo para dedicarle el tiempo a analizar. Es la tendencia que nos estamos alejando, que todo va cogiendo tanta complejidad y si quieres necesitar ahora todo. Claro, esa locura de final de mes, que al final das un dato, porque es un dato, ¿no? Llevado a... En algunas de las publicaciones poníamos 20.000 carpetas, folders allí para ordenar, ¿no? Pues un poco es eso, ¿no? El verlo todo ordenado. Y sí que es cierto que aquí permite ordenar y permite tener un dato de valor. Claro. Esa incertidumbre, intentando engancharlo con la otra presentación, bueno, esa
esa versatilidad, ese cambio constante, todo eso, Aquí das aquí lo podemos dar. Y un dato de valor y un dato de toma de decisiones. y auditable sobre todo, ¿sabes? Sobre todo cuando hay detrás una auditoría, Sí, trazabilidad. No hacerlo, sino poder justificar el por qué lo haces y ver que hay detrás un modelo regular que da respuesta. Dale al... Que también nos habíamos dado... Bueno, una de las cosas que nos pasaba anteriormente con estos escenarios es que no sabían por qué salía el dato. Con lo cual, claro, porque tú, por ejemplo, tienes una macro de un Excel, dices, sí, hallar allí. Claro. Y cuando tienes 3 buscar V seguidos, cualquier cosa que tengas que ir a buscar origen, te has perdido. Sí, ¿Sabes? sí. Esto es el buscar V, darle la fórmula, me viene de la hoja 4, de tal, cual. Bueno, de esta manera, al final lo tenemos todo trazabilidad. Bueno, trazabilidad porque nosotros lo vamos trazando, ¿eh? La idea nuestra es que quede claro de que hago el paso 1, paso 2, paso 3, pues eso está en el resultado. El resultado ponemos en qué paso es y con qué driver lo hemos hecho. Toda la construcción Porque se si hace no, no volvemos locos. pensando en el Lo rompemos. reporting. O sea, tú, mientras estás construyendo, ya estás pensando en la analítica posterior. Claro. Ya no para ver, sino para justificar el Claro. porqué. Vosotros tenéis que ver el driver que hemos aplicado, esa base de reparto que hemos puesto, si vosotros cuando lo veis, el resultado es aquello que esperabais. Primero. Y luego ya, si divide bien y reparte bien, pues ya es la hostia. Pero la idea es que veáis en cada paso qué es lo que estamos aplicando. Si no, no tiene sentido. Si no, es imposible. Tú vas a dar un dato y es como el que te haces un follower de alguien, ¿no? De un influencer y te vende. Es aquí el usuario, por ejemplo, este último que hablábamos, bueno, uno de los que hablamos de servicios, ellos ya tienen predefinido como unos informes que les están dando analiza la facturación. Tienes el General Analysis, que es un análisis general. Luego tienes el coste, la evaluación del coste. Tienes la tarifa por servicio. ¿Por qué? Porque es aquello que decías tú antes, ¿no? O sea, al final ese es el análisis que has de hacer al final del mes. Es decir, ¿te has desviado, no te has desviado? Y quiero ir al por qué. No es estar haciendo Excels y Excels. Es un poco, esta es la visión, ¿no? de la herramienta. Tener luego fuente, o sea, tanto queries como cuadros de mando. Pero eso sí que es verdad. Toda la información está trabajada en el PAPM. Todos los datos que tú depositas ya están orientados a tener un análisis a distintas dimensiones. Porque es la gracia al final de la construcción. No solo construir, sino poder justificar cada paso que haces y la trazabilidad. Y bueno, es un poco esto la herramienta y lo que hacemos con ella. Sí. Pero bueno, la idea ha llegado para quedarse. Es que puede sustituir todo aquello que perdemos en el S4 y además lo enriquece con otras muchas cosas y que os permite calcular todo aquello que se os pueda ocurrir. Sí, es lo mejor. la necesidad. Cuando hacíamos la publicación, claro, enriquecer, cocinar, son palabras que suenan. Cuando cierras el mes y tienes el día más 5, hay que presentar números, ¿no? Pues la idea es que, como tú decías, vale, pues cierro el 2 y tengo 3 días para analizar. Porque ya lo tengo todo, le doy al botón, todo calcula y me lo deja. Entonces analizo datos y tomo decisiones con criterio. Si no me veo el último día metiendo un hachazo en la última línea, 20.000 euros y ya me cuadra todo y venga, para dirección, ¿no? Que seguro que alguna vez ha pasado, ¿no? Este coste de la venta no me cuadra, ras, ¿no? Entonces, Que estás sobrado. bueno, la idea es esa. Claro. ¿Sí? Bueno, pues nada, muchas gracias por haber asistido